Hoy vamos a comenzar hablando de salud mental. Así que si tenéis algún tema que creáis que se ha quedado corto o que no he tocado y os apetezca que hable, me lo vais haciendo llegar y yo los voy preparando y más adelante retomaremos otra vez temas monográficos, específicos que sean de vuestro interés. Al igual que todo lo que hay en la naturaleza, nuestra mente no es menos, porque al final es un clon, es una manera, es un microesquema de la naturaleza, pues también tiene movimiento y está en permanente movimiento. Pero antes me gustaría hablar con vosotras sobre ¿qué es salud mental? Pues la salud mental es el bienestar general en la manera en la que piensas, en cómo regulas los sentimientos y de cómo te comportas respecto a tu entorno o al resto. Y lo que hablaba, muchas veces se mezcla salud mental, ojo, también con salud emocional. ¿Y por qué yo la he querido separar? Porque no es lo mismo los mecanismos que tiene nuestra mente, tanto pensamientos como esquemas mentales, para poder llegar a sentir bienestar, que la interpretación de nuestras emociones para regular esos mecanismos y sentir bienestar. No es lo mismo los mecanismos en sí, que es lo que nos sucede en la mente, que la interpretación de todo lo que sentimos, que es lo que sucede con nuestras emociones. Entonces, ¿qué supone no tener salud mental en equilibrio? Puede afectarnos en los siguientes puntos: en mantener en la calidad de nuestras relaciones personales o familiares, ya que cuanto más equilibrados estemos, probablemente más sanas sean nuestras relaciones, más equilibradas sean nuestras relaciones. ¿En qué nos afecta también? En la capacidad de manejarnos en los entornos sociales. Muchas veces lo que pasa por nuestra mente nos impide tener una buena adaptación a nuestro entorno. ¿En qué también nos va a afectar nuestra salud mental? En el desempeño del trabajo o en el desempeño de los quehaceres de la vida cotidiana. También nos va a afectar en la capacidad de aprendizaje y nos va a afectar en participar o la calidad de la participación en otras actividades de nuestra vida. ¿Y dónde comienza nuestra mente o dónde comienza, nuestra salud mental? Pues comienza con un pensamiento, sin más. La mente y los pensamientos, es decir, el resultado de lo que procesa la mente, no hay límites para ellos, no hay límites. Sin embargo, la calidad o la cantidad de creaciones que podamos hacer, es decir, la cantidad de pensamientos y la calidad de estos pensamientos, va a depender del resto de cosas que haces en tu vida también. Y va a depender de tu inconsciente. Así que puede que los resultados de nuestros pensamientos muchas veces no nos gusten. Y ahí es donde empiezan las incomodidades y ahí es donde empiezan los desequilibrios. ¿A que no sabéis más o menos cuántos pensamientos solemos tener en un día? Se estima que unos 60.000 pensamientos, más o menos. No sé quién se dedicó a contarlos, pero los estudios de diferentes fuentes dicen que más o menos 60.000 pensamientos. Vale, pues ¿sabéis de estos pensamientos qué parte, qué porcentaje son negativos? Un 80% de esos 60.000 pensamientos que se supone que tenemos al día son negativos. Y además, si ya rizamos el rizo para darnos cuenta de dónde vienen, os diría que solo el 5% de todos los pensamientos son conscientes. Somos conscientes de que los tenemos. El otro 95% están procesados en nuestro subconsciente. Así que a priori no tenemos control sobre ellos. Así que para que os hagáis una importancia de cómo, de lo necesaria que es esa salud mental, de tenerla la más equilibrada y lo más sana posible para poder tener mejores calidades, ya que de lo que nosotros depende de manera consciente solo es el 5%. Si ese 5% entra dentro de esos pensamientos negativos, ya ¿para qué vamos a seguir hablando? ¿No? Vale. Pero al final, nuestra vida, hasta el día de hoy,
como estamos ahora, nos las han mantenido y la han definido y la han hecho posible nuestros pensamientos. La vida como la concebimos hoy, lo que nos pasa alrededor, cómo estamos, qué tenemos, todo eso lo hemos creado nosotros con nuestros pensamientos. Así que es muy importante para nuestro propio bienestar tener nuestra parte mental, nuestro cuerpo mental en orden. Entonces, pero bueno, antes de seguir, también me gustaría saber, o sea, definir qué es un pensamiento, porque vamos a hablar de pensamiento, vamos a hablar más tarde de emociones, vamos a hablar de varios cerebros y de las cosas que tenemos en nuestra cabeza, pero necesitamos saber que un pensamiento es la capacidad que tenemos nosotros, las personas, de tener ideas, de hacer representaciones de la realidad y de poder relacionarlas las unas con las otras. Y ese pensamiento puede ser individual o puede ser colectivo. Así que partimos de la base de que la mente crea todo lo que contiene, crea todo lo que le sucede a nuestro cuerpo, ya sea positivo, ya sea negativo. ¿Qué sucede? Que esos pensamientos, como hablábamos, pueden ser negativos, estos nos limitan, nos hacen chiquititos, nos dicen que no puedes, que no te lo mereces, que no eres suficiente. Y el resto, los positivos, esos te dicen que venga, que adelante, que sí, que lo que tienes en la cabeza puede realizarse. Y esos son los que te van a dar ese poder. Por eso es muy importante, como siempre, lo que siempre hablábamos, escucharnos. Escucharnos para darnos cuenta de qué pensamientos de los que tenemos en nuestro día a día nos limitan y qué pensamientos nos potencian para poder llegar a cambiarlos. Si no los conocemos, si no somos conscientes de qué tipo de pensamientos tenemos, no podremos cambiarlos. Entonces, por eso mismo, esos pensamientos que nos bloquean y que además nos mantienen dando tumbos y dando vueltas, porque cada vez que tenemos un pensamiento de estos negativos y rumiantes, es como que no salimos de ese bucle, pues vamos a salir de ahí porque al bloquearnos no nos deja actuar, nos entra miedo y nos bloquea. Entonces, vamos a ver cómo sacar esos pensamientos de valía y esos pensamientos positivos. Y además, los pensamientos negativos entramos en bucle por bloqueo. ¿Os acordáis que el cerebro aprende por repetición? Pues nada, una vez que entramos en bucle negativo, lo que estamos haciendo es repetir. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Aprender, que es muy listo. ¿A qué? A darte la razón en esos pensamientos negativos. Vale, muy bien, esto es así a priori, porque como todo se puede modificar. Jugando con esas reglas, lo que podemos hacer es entender dónde se encuentran esos pensamientos, cómo se forman y cómo se cambian. Entonces, ¿dónde están esos pensamientos? Teniendo en cuenta una premisa que no quiero que, bueno, que la volveremos a repetir muchas veces, pero grabarla bien. Es después de que hay un pensamiento, acto seguido hay una emoción. Y aquí es donde se confunde eso, mente y emoción. Y de aquí es donde viene la idea de cómo hacer que nuestra mente se mueva para que nuestro cerebro sea el que es hoy. La mente del ser humano, desde que salimos desde las aguas con los anfibios y nos hemos convertido en hombres, en seres pensantes, ha pasado por una serie de transformación. Y el mismo cerebro que teníamos cuando éramos reptiles o seres acuáticos está dentro de nosotros y ha ido evolucionando para que tengamos esa homeostasis, es decir, para que nos vayamos adaptando a nuestro entorno. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro cerebro, os voy a compartir una pantalla para que veáis nuestras capitas cerebrales. Lo que está pintado en morado es nuestro cerebro reptiliano, ¿vale? Es decir, traemos desde que éramos reptiles, desde que salimos del agua. Se llama el diencéfalo de manera técnica, pero vamos, que se nos va a quedar mucho mejor como el cerebro reptiliano o nuestro primer cerebro. ¿Vale? Ese es nuestro ser más primitivo. ¿Por qué? Porque es muy eficaz manteniéndonos vivos. Lo que hace ese cerebro es peligro, placer. Es lo que se dedica. Es de, esto me mata, esto me salva. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Lo que hace es regularnos la temperatura, lo que hace es regularnos el hambre, lo que hace es regularnos
los líquidos, el sudor, la orina, las lágrimas, lo que hace es decirnos cuándo tenemos que alimentarnos o cuándo tenemos que dormir. Define nuestros instintos más primitivos sexuales, es decir, para la reproducción, básicamente, a nivel reproductivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que perpetuar la especie. La llamada de la naturaleza, de por qué una mujer de repente dice, ay, quiero tener hijos, esa llamada viene del cerebro reptiliano. ¿Qué pasa? Este cerebro en nosotros, que es la parte inconsciente, esta no nos damos cuenta nunca, nos damos cuenta después de los síntomas, pero no de lo que piensa ese cerebro. Pero sin embargo activa nuestro sistema simpático, es decir, la alerta, el luchar, el huir o el quedarse bloqueado es responsabilidad de ese cerebro. Así que ahí es donde de repente se nos acumula más sangre para poder correr. Ese principio del miedo, ese principio de subsistencia, está ahí, en ese cerebro. ¿Qué sucede? Que ese miedo o esos pensamientos o esas reacciones son a nivel físico, el estrés físico, el estrés de me muero o vivo, pero no el estrés psicológico. ¿Qué sucede? Esto va muy bien cuando estás, es decir, cuando te va a atropellar un camión o te persigue un toro, esos son instintos hiperbásicos, pero no es lo mismo cuando estás hasta las narices de tu jefe o de tu compañero de trabajo o de tu pareja o de tus hijos. Es otro tipo de estrés. Lo que pasa es que reaccionamos cuando nuestra salud mental no está equilibrada, como si estuviéramos viendo un toro, como si nos atropellara un camión, y reaccionamos exactamente igual, o luchando, o huyendo, o bloqueándonos. La salud mental es el equilibrio de estos tres cerebros. Pero lo que sucede es que la educación, las culturas en general, la sociedad, le ha dado una importancia increíble al cerebro racional. A lo ejecutivo. Sí. Y ha olvidado, incluso menospreciado, la parte emocional y la parte primitiva. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando me dice la gente, no, bueno, es que yo soy muy emocional o es que yo soy muy racional. Todos somos emocionales y todos somos racionales. Y debería estar equilibrado. Cuando dice, no, es que yo pienso más con el corazón. No, tú simplemente tienes una parte de tu cerebro más bloqueada y no está equilibrada. O yo es que soy muy de pensar con la cabeza. Vale, pero es que igual tú tienes una parte de tu cerebro al que no accedes y está bloqueado. Entonces, a esto no va de corazón. Entonces, para mantenernos equilibrados vamos a trabajar estos tres cerebros. ¿Por qué? Porque estos tres cerebros van a generar pensamientos y después viene la otra parte. Y cada pensamiento nos va a generar una emoción. Y si tenemos tanto las ideas como las emociones equilibradas, ¿para qué queremos más? Ya tenemos la supervida. ¿Bien? Vale. Vale. Como hablábamos antes, nuestra mente consciente solo es del 5%. El resto, unas veces se le llama inconsciente, otros subconsciente, ponen matices. Vamos a dejarlo en consciente, que nos damos cuenta, subconsciente, que no nos damos cuenta, pero que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que ese subconsciente está dominado por el cerebro reptiliano y el cerebro emocional. Si no gestionamos bien nuestra parte más primitiva, que es el miedo y es la huida o la lucha o el saber qué nos va a hacer bien o qué nos va a hacer mal, y o no conocemos ni gestionamos ni sabemos por dónde nos viene ninguna de nuestras emociones, probablemente lo que da como resultado es que sea una persona con un trastorno mental severo. ¿Por qué? Además, porque mientras que nuestra mente consciente es capaz de gestionar 40 unidades de información, 40 bytes por un segundo, nuestra mente subconsciente es capaz de analizar 40 millones de unidades de información por segundo. ¿Qué sucede? Que ese 5% reflexiona y analiza, ese 5% planifica y dirige, espera que os voy a pasar la siguiente aquí, ese 5% va en manual, la parte subconsciente es la que va en piloto automático, es la que te lleva a los sitios igual no te das cuenta, es la que hace que repitas una acción muchas veces y tú no sepas por qué, es la que crea los patrones de conducta, es
la que tiene las creencias, la que se nos graba, lo que nos cuentan y lo que nos contamos, es la que gestiona todas las emociones y la que las produce. Así que dentro de la mente subconsciente tenemos mucha tela que cortar. ¿Qué pasa? Que cuando estamos estresadísimos, en supervivencia, en alerta, cuando hay ansiedades, lo que se activa es el cerebro límbico y el reptiliano, que no lo dominamos, con lo cual lo que vamos es en piloto automático. En España es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos, opioides, tranquilizantes, antidepresivos, o sea, toda esa bolsa de antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, el primer país del mundo. Básicamente es que al final todo pasa por no pararnos a observar, no tener la paciencia suficiente de entender qué nos pasa y de dónde nos viene y por qué nos viene. Y no es hurgar en una herida, no es decir, no hay que ir ahí como al origen de las cosas, no, pero simplemente reconocer de esto es un recuerdo que me trae y me hace reaccionar de esta manera. La siguiente pregunta es, ¿cómo tendría que ser? ¿Qué tendría que hacer yo para salir de ahí y no reaccionar igual? Y no pensar que algo que pasa en el cuerpo no depende de nosotros. Todo lo que nos pasa en el cuerpo es nuestro. Entonces, ahí es cuando empiezan a entrar nuestros autosabotajes, que somos todos expertos en autosabotearnos. Bien, ¿qué es lo que nos hace sabotearnos? Pues nos puede hacer sabotearnos mi subconsciente con el consciente, es decir, el cerebro reptiliano de supervivencia, o el emocional con el pensante. Igual el pensante quiere hacer una cosa, se empeña en hacer una cosa porque ha cruzado información compleja y dice, yo voy a ir por aquí, pero hay una parte interna tuya, que es tu reptiliano y tus emociones que te dicen, por ahí no. Pues, ¿qué otra manera nos boicoteamos? Pues que lo que sentimos no es lo mismo lo que pensamos, o que lo que haces, lo que dices y lo que piensas no tiene nada que ver. Y esto pasa muchísimo más de lo que creemos. Pues es porque hay alguno de los cerebros que no está alineado con el resto. Así que, ¿qué vamos a hacer con este movimiento? Lo que vamos a hacer son varias cosas. Lo primero que aparece en todas partes es ejercicio físico. Para los movimientos que entrañan el alinearlo el cerebro, no necesitamos grandes esfuerzos, pero sí necesitamos dos cositas básicas: constancia y entrega. El ejercicio físico lo que hace es que oxigena nuestras células sanguíneas. Entonces, si realizamos ejercicio físico, lo que hacemos es distribuimos la oxigenación y la sangre por todo nuestro cerebro. Otra manera de ayudar a pensar mejor, a tener un neocórtex más equilibrado, es la respiración. Con la respiración, ¿qué hacemos? Oxigenamos mejor. Bien, ese para el neocórtex, al de fuera. ¿Cómo animamos con el movimiento al sistema emocional? Biodanza, algo de contacto, los abrazos, o sea, activar nuestros sentidos. Es la activación de nuestros sentidos. Con eso también ayudamos a equilibrar nuestro cerebro emocional. ¿Y cómo entramos dentro del reptiliano? Pues la mejor manera es a través de la concentración o de la meditación. Observamos sin esperar a que suceda o que deje de suceder. No intentamos poner la mente en blanco, no intentamos nada de esto, sino que nos dejamos obnubilar. Pues con esa accedemos a nuestro reptiliano, al igual que la siguiente, que es la concentración activa. La concentración activa es, desde nuestra quietud, sentirnos a nosotras, ya sea la pesadez del cuerpo, ya sea la temperatura, ya sea las tensiones. Esa es una manera de acceder y de reequilibrar nuestro sistema reptiliano. Entonces, con esa quietud, al entender que nosotros no estamos en un ambiente tan hostil, nuestro sistema reptiliano se relaja. Con eso trabajamos el reptiliano, el emocional y el córtex. Hay dos ejercicios muy fáciles que vamos a hacer ahora,
que ayudan a reequilibrar los 3 cerebros a la vez, que es, venga, vamos a coger el dedo pulgar y el anular, y con el índice y el corazón, ¿sí? O sea, con el anular y el pulgar los tocamos como si estuviéramos tocando las campanillas estas del Hare Krishna, ¿sí? Bien. Con el anular, perdón, con el índice y el corazón, nos los vamos a poner aquí, en la parte más prominente de la frente. Bien, ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a realizar un movimiento circular de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha, o sea, es decir, no os preocupéis por dónde empezáis, de 360 grados, ¿vale? O sea que ponemos los ojos hacia un lado, vamos girando hasta llegar y damos la vuelta a la posición inicial. ¿Sí? Ahora abrimos los ojos. Y ahora hacemos el mismo movimiento con los ojos abiertos. Es decir, vamos a un lado, arriba, al otro lado, abajo y al contrario. Es un ejercicio donde hemos movido las 3 partes de nuestro cerebro. Podemos hacerlo pues 3 veces al día. Ese es uno. Podemos combinarlo. Ese es un ejercicio y el otro es muy sencillo. Los pies en paralelo, no cruzarlos, ¿vale? Y es la palma de la mano derecha, por ejemplo, en la frente y la palma de la mano izquierda en la base del cráneo. Y hacemos lo mismo con los ojos. Cerramos los ojos y hacemos un movimiento de ojos de en 360 grados hacia un lado y hacia el otro. Como veis, no es muy fluido. O sea, el movimiento de ojos no es muy fluido. Hay momentos que cuesta en algún punto. Vale, y ahora con los ojos abiertos. Abrimos los ojos y vamos hacia un lado y hacia otro. Ya está. Ese es el ejercicio. Lo que hacemos es, después, este ejercicio, cambiamos la mano, ¿vale? Sería la izquierda hacia adelante y la derecha hacia atrás. Y volvemos a hacer lo mismo. Abrimos los ojos, o sea, cerramos los ojos, hacemos el giro de 360 hacia un lado y hacia otro, y con los ojos abiertos también. Mira qué sencillo, ¿eh? Pues cuesta hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es sencillo. Los ejercicios sencillos son los que más cuestan hacer. Por eso es importante la constancia y la entrega.